Continuamos entonces con las Power Skills para la teleatención y aún estamos en el mismo lugar que vendría a ser la unidad 4, el rol de emisor y gestión de la llamada, pero vamos a pasar a un tema que es realmente bastante importante, que es la especialización del rol del RAC en adultos mayores. Recordemos que RAC es representante de atención a clientes. ¿Y por qué vamos a tener esta especialización? Porque tenemos un gran número de clientes con edades superiores a 50 años que llaman a tu canal de atención. Y resulta de que lo primero que vamos a hacer es identificar si requieren lo mismo, si requieren que nosotros adaptemos algunas cosas, y por lo mismo es que vamos a estar viendo este módulo. Vamos a partir primero con una lluvia de ideas tuyas. Te voy a dar unos minutos porque me gustaría que anotaras en un bloc de notas o en un papel cuáles son las palabras o ideas que asocias con adulto mayor. Escríbelas, por favor. ¿Anotaste todo? Lo más probable es que hayan surgido palabras como viejo, palabras como anciano, palabras como abuelo o abuela. Y justamente estas palabras son las palabras con las que nosotros nos conectamos al momento de comenzar una atención. Esa es básicamente la forma en la que miramos al adulto mayor. Lo tendemos a ver como algo que ya está viejo, obsoleto o asociado a un rol que es el rol de ser abuelo, que no necesariamente aplica para todo. Ya, un abuelito, un viejito, le tenemos a poner también un diminutivo. Y resulta de que un adulto mayor es un adulto que simplemente se encuentra dentro de un rango etario, de un rango de edad, que hace de que haya vivido cosas que son distintas a las que vivieron otras generaciones. Y eso es lo que vamos a partir aprendiendo o sensibilizándonos a través de esta cápsula. Para ello, voy a dejarte primero que veas esto. Así que voy a grabar una segunda cápsula porque me gustaría que lo revisaras tú directamente, ya que el audio que tiene a lo mejor no es el mejor. Voy a grabarlo de todas formas aquí, pero si no lo logras escuchar bien, te lo voy a dejar de todas formas dentro de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, a mí me gustaría que me atiendan con amabilidad y diligencia. Me gusta cuando voy a un negocio que me atiendan con buena educación, con gentileza. Nada más. Bueno, como persona adulta, quisiera que nos tuvieran un poco de paciencia, que tenemos problemas auditivos, problemas visuales. Bueno, que cuando nos atiendan que se den cuenta que las personas grandes ya sufrimos con esa decadencia. Muchas gracias. Que nos atiendan bien como personas adultas que necesitamos que cada día nos atiendan mejor. Como primera medida, el respeto. Lo que me interesa es que me escuchen, que no den por hecho algo que yo a lo mejor no necesito o que no quiero, que me escuchen y que me atiendan bien. Cuando yo entro a un negocio, a una oficina pública, me gusta que me atiendan con deferencia, con cariño y de alguna manera que me consideren por ser una persona mayor, pero no que me discriminen o que te traten como abuelita, así como de alguna forma peyorativa. Me gusta así que me escuchen y me gusta también escuchar a la gente joven y si hacen un chiste, prenderme en eso. O sea, demostrar que la vejez no es una cuestión de que una persona antigua, simplemente una persona con otro tipo de experiencia. Yo cuando voy a un lugar me gusta que me atiendan bien, obviamente. Pero existe en la sociedad un concepto de subestimar a los viejos.
a las personas mayores, Lógicamente la juventud no sabe lo que es llegar a la tercera edad, pero eso no quita de que nosotros no seamos personas que pasemos cosas, que tenemos en el fondo mucha energía todavía, muchas cosas para dar. Entonces, por lo tanto, se debería concientizar, especialmente en la administración pública, que es donde se atiende a la gente y donde suelen atenderse mal a la gente mayor, de que los mayores tienen mucho para dar todavía. Así que espero que esto que me estás preguntando sirva y llegue a algún lugar donde se puedan cambiar las cosas. Entiendo siempre que me atiendan bien, con una sonrisa, buen saludo y, en fin, todas esas cosas agradables que se va contenta la gente. Sobre todo el respeto mutuo y el amor hacia las personas que están rodeando. Como adulto mayor me gusta que sea bien atendida, o sea, con una sonrisa, que es lo más importante. Creo que a la gente eso es lo que le gusta, un buen trato, una sonrisa, preguntar qué desea, en qué puede ser uno útil del otro lado. Yo quisiera que en todo orden comercial, municipal, nación, exista ese respeto que estoy reclamando. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido este video? Si te fijas, las cosas que espera un adulto mayor dentro de la atención no son muy diferentes a las cosas que todos queremos dentro de una atención. Una atención con respeto, una atención con cariño, con amabilidad, con una sonrisa, es algo que todos queremos. Y los únicos ajustes que mencionaron adicionalmente era, ten en consideración lo siguiente, un adulto mayor a lo mejor va a tener menos capacidad visual, menos capacidad auditiva, y eso va a generar de que van a haber que realizar algunos ajustes a la atención, que a lo mejor es hablar fuerte, hablar de manera bastante articulada y con un ritmo intermedio, no muy rápido, para que la persona te pueda entender y te pueda escuchar. Pero básicamente no requieren tantas cosas, pero sí vamos a realizar de todas formas una revisión para poder comprender los perfiles de la atención para los adultos mayores. Entonces, ¿qué emociones detectaste en los testimonios de las personas mayores? Te dejo este silencio para que tú mismo o tú misma puedas identificar estas preguntas. En el caso mío, detecté como distintos sectores. Habían unos que se pusieron bastante contentos con que les preguntaran su opinión, y habían otros en los que decían, los jóvenes no se dan cuenta que van lo que ocurre cuando llegamos adultos y las cosas que nosotros vemos. Por lo tanto, vemos emociones que están disparejas. Hay algunos que se pusieron contentos porque estaban validando su opinión, y hay otros que se sentían un poquito olvidados, ojalá que no ser discriminados, ser tratados como adultos. Entonces habían distintos tipos de emociones. Vamos con la siguiente. ¿Qué frases o ideas te llamaron más la atención y por qué? Es importante que anotes estas frases porque van a quedar dentro de la última actividad que vamos a hacer para valorar este módulo. En el caso mío me llamó la atención la frase de ser atendido con cariño. Ser atendido con cariño es pensar en que cuando yo estoy atendiendo a alguien, ¿cómo me gustaría que fuera atendido mi abuelita, mi mamá, mi papá, alguien cercano a quien quiero mucho? ¿Cómo la atendería? La atendería contento, con paciencia, y eso es lo que quieren las personas básicamente, todos queremos eso, pero ahí se mencionaba no solamente con amabilidad, sino que con cariño.
¿Qué errores involuntarios podríamos estar cometiendo sin darnos cuenta al atender a personas mayores? Te dejo esta pregunta aquí. No la voy a responder porque me gustaría que tú la reflexionaras y la pongas en la última actividad. ¿Te parece? Vamos a continuar entonces. Existen algunas barreras para los adultos mayores. Dentro de lo que es temas asociados a la discapacidad, yo me estoy preparando como gestor de inclusión de la discapacidad y hay algo que se llama barreras invisibles. Las barreras invisibles son barreras a las que se exponen las personas con discapacidad que les impiden poder ejercer ciertas cosas de manera autónoma. Estas barreras invisibles podrían ser, por ejemplo, la actitud de las personas que está alrededor de ellos, el tema de que cómo son tratados, la forma en la que son vistos. Y resulta que para los adultos mayores también existe esto. Lo vimos cuando partimos. Comenzamos con una lluvia de ideas. Hiciste algunas asociaciones que encasillan a los adultos mayores de cierta forma. Por lo general, a los adultos mayores los tendemos a ver así como muy viejitos, en lugar de verlos como también saludables o como con actividades, etcétera. Entonces vamos a estar mirando lo siguiente. Esta es como la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en adulto mayor, ¿cierto? Entonces la sociedad occidental actual, que es donde nosotros vivimos, tiende a invisibilizar a los adultos mayores. Se tiende a no considerar sus opiniones o su presencia. Muchas veces a los adultos mayores les toca enfrentar situaciones en las que van a algún lugar con un hijo, con un nieto, ya que le preguntan es al hijo, al nieto, en lugar de preguntarles directamente, como asociando de que ellos a lo mejor no van a tener la capacidad como para tomar una definición. Lo mismo ocurre en temas de atención al teléfono. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, en un momento en el que había una persona atendiendo a mi abuelita, ¿estará ahí algún sobrino, un nieto, un hijo para que lo pueda ayudar? Porque inmediatamente la persona lo que hizo fue descartar que iba a ser capaz de explicarle al adulto mayor. Entonces aquí tiene que ver esto con invisibilización. Un adulto mayor no es un niño, por lo tanto tiene derecho a tener opiniones, tiene derecho a plantear su situación y como cliente tiene derecho a recibir la orientación que requiere. Luego tenemos otro punto dentro de la sociedad actual, que es el edadismo, que habla acerca de los prejuicios sobre sus capacidades, como no entiende, es lento, es quejumbroso, no va a lograr entender. Entonces, cada una de esas cosas nos llevan a que al momento de atender a los clientes vayamos inmediatamente con una barrera de sentir de que ese cliente es un cacho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a costar más hacer todo esto. Y esto tiene que ver con prejuicios. Me llamó mucho la atención hace tiempo atrás, debes conocer a la cantante Madonna, que Madonna se operó y quedó bastante distinto su rostro en esto. Y todo el mundo se quejaba y decía, ¿cómo? Mira cómo está, empezaron a aparecer memes y un montón de cosas. Y resulta de que en eso le preguntan a Pink, que es otra cantante, qué opinaba del tema de las operaciones que ella se había hecho. Y ella lo que responde es como, bueno, ¿y qué te importa a ti qué es lo que haga con ella? ¿Ya? ¿Por qué esto pasa a ser importante lo que ella quiera hacer a nivel de operación cuando en realidad ella ha sido la que ha marcado tendencias a nivel de musical? Se ha parado sola dentro de la industria de lo que es la música. Entonces, eso debería ser noticia. Y justamente Madonna en algún momento hablaba de que dejó de ser invitada a distintas partes porque la consideraban vieja. Entonces la consideraban no adulto mayor, no alguien, sino que la consideraban, mira, lo que está haciendo es algo ridículo porque ya se cree joven. Bueno, ¿y qué? Entonces acá hay un tema de que si tú empiezas a mirar, por ejemplo, en Occidente, las actrices que ya llegan a determinada edad dejan de ser contratadas, ¿ya? O les dan solamente roles en los cuales son abuelos de alguien o tíos de alguien, pero no le dan un rol a lo mejor protagónico dentro de una historia de amor, etcétera. Porque también eso habla de nuestra cultura, ya de lo que queremos ver gente joven, enamorándose, teniendo aventuras y todo lo demás, pero los ancianos, las personas que son adultos mayores,
empiezan a quedar como relegados hacia el lado. Y eso nos muestra también cómo es nuestra cultura de sentir, de ver a las personas adultas mayores con determinadas formas, con determinados juicios de valor. Y esos juicios son tremendas barreras que ellos tienen que atravesar al momento de enfrentarse a distintas cosas cotidianas, desde ir al supermercado hasta llamar al teléfono, hasta una atención dentro de lo que es el área médica. ¿Qué otra cosa ocurre con los adultos mayores? Que hay un aislamiento digital. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para poder utilizar tecnología. Y tenemos que entender de que hay muchas cosas que nosotros hacemos actualmente que requieren tecnología. Por ejemplo, ahora en el supermercado hay cajas donde las personas se tienen que solamente atender. A lo mejor para ti, que has comenzado como que viste todo este proceso de cambio, te pudiste adaptar. Pero para alguien que tiene 60, 70 años, a lo mejor va a ser complejo porque ya es complejo realizar el pago con una tarjeta porque ellos vivieron toda su juventud pagando en efectivo. Hay otros temas como que todo te lo refieren a la web. No, esto ya no se pregunta por teléfono, tiene que hacerlo por la web. Y resulta que a lo mejor no tienen la capacidad de la alfabetización digital para poder realizar esas acciones por sí mismos. Por lo tanto, van a requerir una guía y si hay algo que está en la web que yo no puedo atender, va a implicar para mí no solamente decir vaya a la web, sino vaya a tal parte, póngase frente al computador en estos momentos y yo le voy guiando, porque si no, va a ser muy difícil a lo mejor desenvolverse para una persona que no ha tenido alfabetización digital. Estigmatización. Se los infantiliza, se les trata con condescendencia, como el viejito, el abuelito, y no se considera que es un adulto que ha vivido, que trae una experiencia, que tiene capacidad de decisión, que tiene capacidad de adaptación dentro de lo que ha sido su vida, ha tenido que adaptarse a distintas cosas. Y además que el rango etario se asocia con un rol, que es abuelito, ¿ya? Al decirle abuelito a alguien, le quitamos su sexualidad, le quitamos su capacidad de enamorarse de otros, le quitamos, entonces lo asociamos solamente a un rol en el cual él tiene que ejercer un rol con niños o con personas más jóvenes hacia ellos. ¿Y qué distinto es esto a lo que ocurre, por ejemplo, en otras sociedades, como la sociedad oriental, donde existe una tendencia a honrarlos y hacerlos parte de la sociedad? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a países como China, existen plazas adaptadas con distintos lugares para hacer ejercicios que son tomados directamente por adultos mayores que mantienen rutinas de generar ejercicios, de salir a caminar todos juntos, de hacer actividades que les permitan mantener su salud. Y adicionalmente se les toma en consideración y se les honra en todo lo que tiene que ver con sus decisiones. Es decir, hasta para casarse alguien tiene que ir y preguntarle al adulto mayor, a la anciana, a la matriarca, para ver qué opina con respecto a lo otro. Por lo tanto, el rol es bastante distinto. Y eso hace que nosotros, cuando nos enfrentemos a un adulto mayor, también vamos a reaccionar de manera distinta a él. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde nuestra idiosincrasia, desde cómo nosotros lo visualizamos. Y en las dos partes es lo mismo, es un adulto mayor. La diferencia es que al otro lado se le integra y acá se tiende a invisibilizar. ¿Bien? Entonces, por lo mismo, es que vamos a realizar un perfil generacional, ¿ya? Un perfil generacional, ¿en qué consiste? Es básicamente el explicar un poquitito ciertas cosas que son comunes para cada uno de los grupos etarios, de los grupos de edad, para que nosotros podamos entender un poquitito cómo piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Un perfil lo que hace es identificar cosas que a la mayoría de un grupo determinado requiere o que tienen como características similares, ¿ya? Por supuesto que siempre van a haber personas que se salen de este perfil, ¿ya? Pero aún así, aquí tenemos como el macro, es decir, la mayor parte de las personas que se encuentran en este grupo van a tener estas características que son similares. Por lo mismo, se hizo lo siguiente. Tenemos aquí a 3 representantes. Tenemos primero a Leonard de Big Bang Theory, que está entre los 25 y 39 años. El segundo perfil de los 40 a los 55 años es el papá de Malcolm. Y el tercero es JJ Jameson, que es
más de 55, que es, ¿cómo se llama? El editor o no me acuerdo de qué es, pero es de Spider-Man, que trabaja en el diario, pero no me acuerdo cuál es. Sé que es el máximo ahí dentro del diario, pero no me acuerdo cuál es, qué era lo que hacía. Entonces vamos a mirar los perfiles generacionales de cada uno, ¿bien? Entonces, primero que todo, tenemos a Leonard, que está aquí en el perfil de 25 a 39 años. ¿Cómo fueron sus años jóvenes? De hecho, están sus años jóvenes cuando Nayama está en esto. Por lo tanto, una persona que está en este tiempo nació con todos los aspectos digitales, es decir, una persona que está de 25 a 39 años no vivió el tema de no haber tenido un celular desde siempre, ¿ya? Por ejemplo, yo que ya estoy en el siguiente rango, yo viví el tener un teléfono en casa que se contestaba y todo lo demás y recién cuando ya estuve como joven empezaron a llegar los teléfonos, pero acá tenemos que pensar de que los de 25 a 39 años, todas estas personas tuvieron acceso a la tecnología desde muy temprana edad, por lo tanto son personas 100% digitales, ya que son capaces de manejarse muy bien en un computador, utilizar internet, entrar a una página y mirar y si hay algo que no saben lo van a buscar en YouTube o lo van a buscar con la inteligencia artificial y de esta forma es como se tienden a desenvolver. Se tienden a comunicar por texto y valoran la personalización. Es decir, por ejemplo, si a una persona en este rango etario va a preferir el WhatsApp y todo eso para comunicarse más que una llamada. Y si alguien llama por teléfono sin haber avisado, va a ser como molesto para la persona. O sea, ¿cómo no me avisas primero que me vas a llamar? Tienen baja tolerancia al lenguaje formal y burocrático. Por eso es que muchas compañías que están apuntando a lo que son públicos jóvenes trabajan en temas de formalidad que son menores. Pensemos, por ejemplo, en WOM, que WOM es una compañía que trabaja del tú a tú, porque si te fijas, las fotografías que tiene WOM es un público joven. Y al público joven prefieren una atención que sea más cercana que una atención más protocolar, un lenguaje que sea menos formal y que se note menos burocracia. Hay que hacer esto, no, que sea más rápido. ¿Cuáles son las barreras comunes a las que se enfrenta este perfil? Primero, rechazan procesos engorrosos o mal explicados, ¿ya? Por lo tanto, acá, si hay algo que yo veo de que es demasiado engorroso, es como no, ya chao y me voy a otro lado, ¿ya? Si hay algo que está mal explicado, lo mismo. Desconfían si el servicio no parece actualizado y se frustran con respuestas que son mecánicas. Por lo tanto, si nosotros hablamos y parecemos robot, le va a molestar. Se frustran con respuestas que parezcan como salidas de un script, ¿ya? Claves para una buena atención para una persona de esta edad es ser ágil, ser claro, ser directo, usar ejemplos tecnológicos, como en tu app bancaria, como en esto, como al momento de que yo le quiera explicar algo y no lo está entendiendo, utilizar conceptos que sean bien desde el pop, como para poder realizarlo, así como mira, por ejemplo, en tal parte, si tú te has fijado está esto, o en el metro, con cosas que sean como bien cotidianas, evitar el lenguaje robótico y ofrécele soluciones por más de un canal. Mira, puedes hacerlo esto a través de mí o también lo puedes realizar en la página web y ahí le damos las distintas opciones. Por lo tanto, aquí nos encontramos con el perfil de 25 a 39 años. ¿Qué te pareció este perfil? ¿Te encuentras tú aquí? ¿Hay cosas que tú digas, sí, mira, me pasa a mí cuando soy cliente que me gusta esto también? Vamos a avanzar hacia el segundo perfil. Aquí estoy yo, ¿ya? Perfil de 40 a 55 años. ¿Cómo fueron sus años jóvenes? Vivieron la transición del mundo análogo al digital, claramente. Ya, como te explicaba yo anteriormente, eh, cuando yo era pequeña existía un teléfono, de hecho, ni siquiera había teléfono en mi casa. Ya tenía que ir al teléfono de una vecina para recibir una llamada hasta que llegó el teléfono, cuando iba como en octavo básico, llegó el teléfono a mi casa. Cuando recién estaba, tenía como por 20, no, un poquitito más, 23, 24 años, empezaron a llegar como los teléfonos y salieron teléfonos como el Nokia 2120, que son los famosos ladrillos esos que tú dejabas y que lo encuentras ahora y todavía tiene carga, y los BlackBerry. Por lo tanto, la forma de generar ¿cómo se llama? La comunicación era con un teléfono que era chiquitito, que simplemente era para llamar, que tenía ¿cómo se llama? En cada una de las partes donde aparecían los números aparecían 3 letras y tú tenías que marcar cada uno
tantas veces como fuera necesario para poder escribir tu mensaje de texto. Después el BlackBerry era un teléfono de este porte que venía con un pequeño teclado para poder realizar y después recién pasamos a los teléfonos digitales. Y te cuento de que yo teniendo, no sé, 26 años, ya tenía el primer teléfono digital que venía con un lapicito y era un cacho para mí, ya porque a veces no, ¿cómo se llama? Yo sentía de que no me sentía porque tenía las manos muy frías, no llegaba a tocar y me frustraba eso. Y de pronto ya empecé como a adaptarme. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La gente que vive en este rango de edad vivió la transición y se fue adaptando de a poquitito porque vio el surgimiento de todo lo que era la tecnología. Los lugares en los que trabajaron empezaron a requerir que nos adaptáramos a esa tecnología, que manejáramos Excel, que manejáramos Internet. Por lo tanto, a través de nuestra juventud, pero la juventud ya va de los veintitantos para arriba, ya empezamos a adaptarnos a esto. Por lo tanto, implicó un proceso de adaptación. Nosotros también vimos surgir la tarjeta de crédito, los computadores, los celulares, ya hasta antes existían solamente los computadores que eran fijos. Yo vi en la primera vez que tuve un computador de estos que son notebook, fue también un tremendo paso porque era, oh, tengo un computador que puedo llegar a otras partes y era básicamente andar con un computador que era terriblemente pesado para distintas partes. Entonces vi toda esa parte y por lo mismo de a poquitito me fui adaptando, porque claro, el computador después que me compraba tenía otra, era más rápido y eso implicaba que yo podía hacer más cosas, podía levantar distintas pantallas y implicó un proceso de adaptación y de aprendizaje en el que me mantuve. Por lo tanto, la gente que está entre los 40 hasta los 55 años ya tiene una alfabetización digital, ¿ya? Valoran la eficiencia, pero también el trato que sea respetuoso. Barreras comunes, podemos manejar la tecnología, pero no siempre con soltura, ¿ya? Por ejemplo, yo hasta, no sé, hasta hace 2 años recién empecé a ocupar la inteligencia artificial. No, hace un año atrás empecé a utilizarla. Al principio me costaba, de hecho, llegó uno de los chicos que estaba en práctica conmigo y le tuve que preguntar cómo era el tema del chat GPT. Ahora todo bien, pero en ese momento me costó un poquitito. Pero ¿qué muestra aquí? De que está la facilidad para poder aprender porque ha sido una generación que se ha ido adaptando a la tecnología, pero a veces va a requerir una manito, así como, mira, ándate por este lado y la persona va a ser capaz de aprender. Les molesta ser tratados con un lenguaje técnico sin contexto. O sea, ¿para qué me vas a decir difícil si me lo puedes decir fácil y que yo lo pueda entender? Y quieren que el operador sea claro, pero no paternalista. Sí, que me traten como con respeto, que exista claridad y más que nada como cariño hacia la atención, ser muy amable. Claves para una buena atención para personas que están en este rango de edad. Sé directo, pero cordial. Asegúrate de explicar opciones antes de pedir una acción, ¿ya? No pidas, por ejemplo, ya, vas a hacer esto, sino que primero explica el contexto. Mira, lo que necesitamos realizar ahora es ingresar a la página web para poder descargar tal cosa, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ahora quiero que ingreses a tal parte. Es decir, explica primero antes de llegar y darle una instrucción para que entienda el contexto de qué es lo que hay que hacer. Te quiero comentar acá algo que me pasó hace un tiempo atrás, que estuve llamando a Sense. Y resulta que en Sense voy y tenía un problema en el que quería, por lo mismo, pedir una reunión con unas personas de Sense. Y me contacta un ejecutivo de atención al cliente. Y resulta que el ejecutivo, la ejecutiva lo que hace es que de partida, cero herramientas de la voz. Hablaba plano, tenía una voz seca, era como, era pesada para atender, tengo que decirlo, era súper pesada para atender. Y llega y me dice, bueno, si usted quiere esto, lo tiene que hacer entonces a través de la ley del lobby. La ley del lobby ya es un tecnicismo, ¿por qué? Porque yo no tengo por qué saber eso. Ya, en mi día a día yo no lo ocupo. Para ella es algo que era de todos los días. Menos mal que yo había estudiado antes y me puse a mirar, pero igual le dije, ¿y qué es la ley del lobby? Bueno, usted tiene que hacer esto y tiene que ingresar a tal página y pedir la hora. Súper, ya lo hice. Ya, pues entonces, ¿cuál está? No pude realizarlo. ¿Y por qué no lo pude realizar?
Pero ingrese usted y véalo por usted misma. Ay, ya. Así me atendía la persona. Entonces llega y primero que todo, ella me guió a hacer algo sin saber primero si esa opción estaba disponible. Me guió sin decirme por qué era que yo necesitaba hacerlo. Si usted quiere pedir esto, este es el canal, etcétera, sino que dio por supuesto que yo sabía todo. El tema es que al momento de ingresar, me dijo, ya, pues en esta parte está la selección. Por favor, abra en la lista desplegable y vea cuántas opciones son. La lista desplegable tiene casi 200 opciones. Y en esas 200 opciones ninguna decía Sense. Y ella lo recorrió todo y me dijo, esto está malo, no está Sense. Ya, ahí está su respuesta. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que cometió ella en ese momento? Bueno, aparte de todos los errores de atención al cliente a nivel general, es que ella da por hecho de que ciertas cosas, porque ella las maneja dentro de su día a día, las tiene que manejar la otra persona. Es importante explicar, es decir, mira, vamos a hacer esto por este motivo. Y también es importante que tú, esto es un dato aparte, compruebes las cosas que vas a mandarle a la persona a hacer. Si tú dices, esto está en la página, bueno, tú has mirado la página, has cliqueado, has visto las opciones que aparecen, has visto en qué parte está, con qué iconos están señalados. Es vital tener eso para poder guiar, sino a mí lo que me generó es, esta persona no sabe, ¿ya? Y no solo no sabe, no le interesa saber. Bueno, permite hacer preguntas sin prisa, es decir, si la persona está preguntando, no termine sus preguntas por ella o permítele que pueda elaborar lo que está indicando y reconoce su experiencia. Usted probablemente ya ha visto esto antes, pero igual vamos a repasarlo juntos, ¿ya? Usted probablemente ya ha pagado a través de este medio, pero si gusta lo podemos repasar. Siempre realiza esta validación, ¿ya? Esta frase también es una frase para el bronce, ¿ya? Que sobre todo sirve para perfiles que están desde los 35 a 55 años, porque a lo mejor la persona dice, sí, eso ya lo sé, ¿para qué me lo explica? Pero con esta frase lo que hacemos es reconocer su experiencia. Probablemente ya lo has visto, pero igual te lo voy a repasar, igual lo vamos a realizar juntos, ¿bien? Aquí tenemos entonces el perfil de los 40 a los 55 años. ¿Estás en este perfil? ¿Hay alguien que conozcas que está en este perfil? Compara un poquitito estas cosas y fíjate que efectivamente son las que te van a permitir atender mucho, mucho mejor a las personas que se encuentran en este rango etario. Nos vamos al último, el perfil de más de 55 años, a los que nosotros erróneamente les decimos abuelitos, viejitos, ancianos, que básicamente son adultos mayores. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Cómo fueron sus años jóvenes? Los trámites serán presenciales, atención cara a cara. Por lo tanto, tienden a tener más desconfianza de trámites que sean digitales porque además que no los manejan. Y también de los teléfonos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Cuando hay algo que no les resulta, ellos van a ir a la sucursal. Van a ir al lugar porque piensan que ahí los van a poder atender. Ya, ahí va a haber alguien que me va a explicar, que me va a dedicar tiempo, porque me da la sensación de que la gente de los call centers está apurada y donde me dedican tiempos acá. Entonces sus años de juventud le enseñaron esto y por lo mismo siempre van a estar acudiendo de manera presencial. Aunque no haya un canal presencial, a veces llegan a un espacio donde el ejecutivo le dice, llame a través de este teléfono. ¿Por qué? Porque no hay un espacio presencial de atención, pero ellos los van a preferir. Estuvieron acostumbrados a realizar compras en efectivo. Pocos productos estaban bancarizados en ese tiempo. Ya el dinero, el sueldo se entregaba a través de un sobre, a través de algo. En el fondo la persona manejaba de esta forma su dinero. Entonces ya la bancarización, el tema de ocupar tarjetas, implicó un cambio y muchos de ellos desconfían, por ejemplo, de pagos que son a través de Internet porque sienten que los podrían defraudar. La comunicación es más formal y tienen respeto por la autoridad, por lo mismo es que buscan servicios en los cuales se la atienda con formalidad y con cortesía. No crecieron con Internet y tampoco con autoservicios digitales. Para ellos, las cajas de autoservicio del supermercado son el terror, porque tienen que enfrentar muchos miedos y barreras que podrían tener, que es el tema de estar ahí solo, el ocupar el tema, el ver una pantalla con un montón de opciones. Por lo tanto, los totes de autoservicio les va a costar más utilizarlos porque están más acostumbrados a la atención que es persona a persona, ¿ya?
¿Cuáles son las barreras comunes de los perfiles de más de 55 años? Tienen dificultad para navegar en las plataformas, ¿ya? Por lo mismo que si tú le dices esto lo tiene que hacer a través de la página web, inmediatamente podemos levantar en él un temor, podemos levantar en él la falta de seguridad si lo va a lograr hacer o no. Miedo a equivocarse o a ser estafado. Rechazo o frustración frente a aplicación técnica porque sienten que no las entienden. Y sensación de ser tratados como si no entendieran. Estas son las barreras que por lo general tienen. Entonces, ¿cuáles son las frases de una buena atención? Una frase simple en un ritmo medio. Usar frases simples en ritmo medio. Es decir, no nos vamos a lo técnico. Si tenemos algo que es técnico, ocupemos las definiciones y no los conceptos para que la persona lo logre entender. ¿Ya? No vamos a decirle, tiene que llamar de nuevo y en el IBR hacer esto. No, le vamos a decir, cuando escucha la grabación, presiona tal opción y luego esta otra opción, ya ahí va a llegar al canal de atención. Es decir, no vamos a utilizar el concepto técnico, sino que lo más simple posible. Repite y confirma sin juzgar. Es decir, si hay algo que, mira, recordemos entonces que lo que va a hacer una vez que termine la llamada es tal y tal y tal cosa. Y si la persona me pide repetir algo, también lo que voy a hacer es repetirlo. No entendí. Ya hay algo que no entendí. ¿Qué parte no entendió? Vamos a ir paso a paso y voy a ir de a poquitito. Entonces usted ingresa esta parte, luego esto otro y así sucesivamente. No usar siglas sin explicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente va a comprender el concepto a través de siglas, ¿ya? Brindar seguridad. Estoy aquí para acompañarle en un paso a paso. Por ejemplo, vamos a pensar que estoy mandando a esta persona a pagar algo o a la página web. ¿Cómo debería ser? Si esta persona tiene dificultad para navegar en la plataforma, ¿ya? Y adicionalmente está esta otra frase, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, mire. Para poder realizar esta acción, tiene que ingresar a la página. ¿Se encuentra frente a un ordenador o a un computador? Sí, estoy ahí, lo tengo encendido. Ya, ingresa a la página tanto, tanto, tanto. Listo. Yo voy a estar aquí para acompañarle en el paso a paso. ¿De acuerdo? Vaya, en la parte superior aparece una franja amarilla. ¿La ve? Sí, ahí estoy. En el costado derecho aparece tal icono. ¿Lo ve? Presiónelo por favor y le va a pedir ahí que ingrese su root. ¿Lo vio? Excelente. De esa forma es como vamos a ir ayudando en el paso a paso. Ahora, tú podrás decir lo siguiente. Pero ¿y el TMO? Bueno, el TMO es efectivamente un indicador que es bien importante, pero es un indicador que se promedia con todas tus llamadas. Por lo tanto, si hay una llamada que se da que sea un poquitito más larga, se va a promediar con las otras llamadas que son más cortas. Y de esa forma tú de todas formas puedes ir manejándolo. No es que yo tenga que atender o rápido o bien. Yo puedo atender bien de forma rápida, pero de todas formas como manejándome en los tiempos del cliente. Por ejemplo, si yo para mejorar el TMO digo, lo que usted tiene que hacer es tal cosa y todo eso, ¿qué voy a lograr? Que el cliente me vuelva a preguntar y me vuelva a preguntar y me vuelva a preguntar. Si yo paro un poquitito, ya esa pregunta va a durar lo mismo que el otro lado, pero la persona se va a ir con la sensación de que aprendió, que entendió lo que tú le dijiste. ¿Ya? Mire, hay que hacer tal cosa, revise esto, perfecto, ahora vamos al siguiente y ahora esto. ¿Todo bien? Excelente. Algo más que pueda hacer por usted. Yo por este otro lado me fui rápido, voy a generar rellamadas, voy a generar que el cliente me pregunte una y otra vez lo mismo. Por lo tanto, si hay un cliente que requiere un poquito más de paciencia y demorarnos un poquitito más dentro de la atención, recuerda que es una de muchas llamadas, por lo tanto, las otras llamadas te van a promediar para poder bajar tu TMO. ¿De acuerdo? Pero es clave para que atiendas a personas de más de 55 años que te vayas fijando en sus ritmos y en su tiempo y que los vayas guiando. Entonces, vamos a realizar algunas actividades que te quiero mostrar porque son varias actividades juntas. De hecho, hay un solo formulario al que tú tienes que ingresar, que es este formulario que está aquí, ¿ya? Donde están todas las distintas actividades. De hecho, está desde la actividad 10 hasta la actividad 13, así que la vas a ir haciendo paso a paso. Vamos a explicarla. La actividad 10 consiste en lo siguiente.
Estas son las preguntas que se realiza un cliente adulto joven durante 2 momentos de la llamada. Hola, soy Leonard, quería saber cómo puedo pagar mi cuenta. Ya, empieza a explicarle, etc. ¿Ya? Y luego dice, ¿y por internet cómo lo puedo hacer? La misión es generar un script o guión con el mensaje tal cual se lo entregarías a este cliente, tomando en consideración su perfil generacional, es decir, que es un adulto joven. Entonces pensemos en qué partes diciendo, mire, lo que tiene que hacer es tal y tal cosa, etc. Y cuando te pregunta por internet le continúas explicando. Una vez que termines de realizar tu script, lo vas a ingresar, por supuesto, acá. Ya lo puedes escribir en un bloc de notas y después lo copias y lo pegas. Vas a poner cuáles son las adaptaciones que tuviste que hacer pensando en el perfil. Recordemos que el perfil es lo que hemos visto anteriormente acá, donde aparecen las claves de la buena atención, las barreras y cómo fueron cuántos jóvenes. Y según eso es lo que tuve que hacer para adaptar. Me tuve que fijar en esto, quise ser rápido, quise hacer esto otro, lo vas a poner ahí. Y enseguida lo vas a ingresar acá, ¿de acuerdo? Esa es la actividad 10. La actividad 11 consiste en hacer exactamente lo mismo, pero vamos a ver una llamada con un perfil de una persona de sobre 55 años, un adulto mayor. Vamos a también generar un script a partir de lo que nos indica acá, un guión de cómo vamos a atender, y luego vamos a identificar cuáles son las adaptaciones según el perfil que tuviste que hacer. Puedes hacer esto en un bloc de notas y luego pasarlo directamente a lo que es el formulario. En este caso, la conversación va de la siguiente forma. Hola, soy James. Quería saber cómo puedo pagar mi cuenta sin tener que ingresar al sistema. Me cuesta un poco usar la tecnología. Vas a empezar a explicar y luego él te dice, ya, pero yo prefiero algo más simple como ir al local. Y le vamos a explicar también. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí, ¿por qué dice no aparece ingresar aquí? Porque recuerda de que acá tienes el link del formulario en el cual vas a tener las 3 actividades que vamos a hacer. Siguiente. Tenemos esta actividad que es la 12. Ahora vamos a escuchar. Antes tú estabas formulando algo y ahora vamos a escuchar. Vamos a partir de la llamada a identificar el perfil generacional y las sensaciones de atención según el perfil, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es mirar a qué perfil pertenece y vas a poner, bueno, cuáles son las necesidades de ese perfil y lo vas a escribir. Luego vas a analizar lo que hizo bien la ejecutiva, si adoptó su lenguaje, estuvo con respeto, paciencia, empatía y todo lo que tiene que ver con la adaptación a la generación a la que está atendiendo. Vas a identificar en el punto 3 qué es posible mejorar en la atención de esta llamada y desde esta escucha qué puedes mejorar en tus propias atenciones a adultos mayores. ¿De acuerdo? Y ahí terminaría tu atención. Recuerda que basta con que presiones esto para que lo puedas revisar. Entonces ya tenemos 3 actividades que son las 11, la 12 y son la 10, la 11 y la 12, que son las actividades que vas a realizar. ¿De acuerdo? Puedes comenzar ya. No envíes el formulario porque enseguida te explico la última actividad luego de que hayas realizado esta. ¿De acuerdo?